La capacitación de hoy día va a ser sobre primeros auxilios psicológicos, va a ser dictada por Mauricio Mercado Aravena. Él es psicólogo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, también es magíster en Psicología con mención en Psicología de la Salud, y actualmente se está doctorando en Neurociencia Cognitiva Aplicada. Querido Mauricio, el espacio queda a su disposición. Hola a todos, hola a todas. Gracias a Dylan por la presentación, gracias a CEPSICO, al equipo completo por esta instancia, ¿cierto? De ir conversando de lo que nos está aconteciendo a todos, ¿cierto? A nuestra localidad, a otras regiones y todo lo que va significando. El día de hoy conversaremos un poquito acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos, pero antes de llegar a eso, voy a presentar aquí. Primero que todo, cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, pensamos qué realmente es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿ya? Esto va a ser súper importante que lo vayamos teniendo claro, porque la contención que podamos realizar con la persona en sí va a ser muy importante respecto a también lo que va a poder hacer a posterior, ¿ya? Es decir, de este primer acercamiento con la persona va a ser muy significativo de cómo pueda tener, por ejemplo, o pueda categorizar cuáles van a ser las necesidades más importantes, más relevantes que deba resolver, ¿ya? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Partimos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué siento respecto a lo que está pasando con los incendios forestales? Y aquí en el chat les voy a dejar un link para que vayamos, para que puedan escribir en una palabra, ¿cierto? ¿Cómo podrían responder a esta pregunta? ¿Qué están sintiendo con lo que ocurre con los incendios forestales? Vamos a ir visualizando, ¿cierto?, las palabras en la aplicación. ¿Les llegó el link? ¿Lo pueden abrir? Sí, se puede abrir a través del link. Ok. Gracias. Vamos viendo entonces qué va pasando aquí. ¿Qué palabras van apareciendo? Incertidumbre, tristeza, angustia, frustración. Vamos viendo quién de las personas participantes escribió la palabra tristeza, por ejemplo. Que nos puede ir comentando un poquito de por qué se le vino a la mente esa palabra. Yo fui la persona que escribió tristeza. Otra persona. Sí, habíamos varios, parece. Varias personas, pero sí. Valentina, Lisette, ¿quién estaba? Partamos con Valentina. Okay. Bueno, por mi parte me ocasiona bastante tristeza, ya que yo vivo en el sector El Durazno, perteneciente a la comuna de Quirihue, y efectivamente estuvimos muy cerca de un incendio, y es muy triste ver cómo hay personas que quedan absolutamente sin nada, personas que tienen animales, por ejemplo, que tienen mucho problema con eso, con la alimentación, y es muy triste ver eso. Entonces hay una experiencia directa, ¿cierto? De que está evocando de la tristeza. Uh-huh. Sí. Aparte de Valentina estaba, me parece, Lisette, ¿cierto por ahí? Sí, un poco similar a lo que hablaba Valentina. Que uno igual, o sea, también me tocó ver un caso de cerca y claro, es como súper triste ver personas que, por ejemplo, durante muchos años cuidaron su casa, no necesariamente personas de escasos recursos, estoy hablando de una profesora mía de la básica, y el año pasado perdió a su marido y ahora perdió su casa, con sus recuerdos, con todo. Entonces obviamente que uno empatiza con eso y tú dices, chuta, claro, tiene sus hijos y todo, pero
se les fue todo, su historia, todo por lo que lucharon en su momento con su marido. Entonces, y no solamente temas materiales, sino que también tiene que ver con recuerdos, con temas también emotivos, obviamente. Entonces, uno no puede dejar de sentir tristeza por eso, o sea, en el fondo, y empatía también, obviamente, por esa pena de perder de un día para otro, quedarte sin nada. Exacto. Además, como mencionaba Eliseth, había un duelo relativamente reciente, ¿cierto?, de su esposo. Y ahora se suma la pérdida material, pero material de la casa y asociada con todos los recuerdos además, ¿cierto? Claro, justamente. Vamos bien, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Eliseth. También aparece la palabra impotencia. ¿Quiénes la escribieron? ¿Alguien por ahí quisiera compartir el por qué se les vino en primera instancia esa palabra? Que también está marcada bastante repetición, al parecer. Hola. Hola, Martín. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Yo puse la palabra impotencia por el hecho de que no soy un factor de riesgo como tal, de una inminencia de que se me queme la casa o similar, pero sí hay lugares cercanos donde hay mucho humo, y dentro de lo que puedo hacer como estudiante o como persona, como joven, siento que no es tanto de lo que me gustaría hacer. Entonces, uno de los motivos por los que estoy acá también es para solventar ese grado de impotencia. O sea, esa impotencia está medida por no poder ayudar más. Exacto, ¿Sí? Sí, que estoy haciendo todo lo que puedo, pero siento que es como ese grano de arena que doy, pero sé que se podría dar más. Eso es bastante importante, que lo vamos a conversar también un poquito más adelante. Gracias, Martín. También aparece aquí desolación. ¿Quién habrá puesto esa palabra? Y nos pudiera comentar un poquito por qué. También lo podrían compartir por el chat. ¿Se me escucha? Sí, se escucha súper bien, Iván. Yo puse desolación, no sé si alguien más lo hizo, pero por mi parte al menos es al ver los escenarios, todo lo que está pasando, y que no se puede hacer mucho realmente, que vuelven a reavivar los focos, que han visto mucha gente haciendo fuego a propósito. Entonces es un escenario desolador en sí. Claro que sí. Sobre todo con la reactivación de los focos de incendio, ¿cierto? También, muchas gracias, Iván. Camila levantó la mano por ahí. Camila Mora. Hola, sí. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Yo puse desesperanza porque en estos 2 días, intentando colaborar en algo y salir a terreno en vez de quedarnos acá en las casas y apoyar en lo que podamos, viví varias experiencias, y desesperanza fue como lo que más nos marcó, porque con un grupo de voluntarios estábamos hablando de lo que habíamos vivido. Retiramos escombros de un adulto mayor en Ningüe, que es una localidad que está muy sola, está muy alejada de todo lo que es lo presidencial y las ayudas que se le están dando, y era una familia de escasos recursos que trabajan con lo que tienen, con las temporadas y todo, y el caballero nos contaba su historia, y era una desesperanza que él sentía y nos traspasó a nosotros, aparte de también como la impotencia, la tristeza, la angustia, porque todo eso ya era un conglomerado de emociones que sentíamos en ese momento. Era que la ayuda está lejos, y bastante tiempo él decía va a pasar para que me ayuden y yo pueda levantar mi casa de nuevo, porque era que ni el radier quedó bueno. Entonces todos quedamos así como pendientes que lo que necesitaba y todo, porque la desesperanza se siente, es como hay una atmósfera de incertidumbre, de baja alegría en las localidades. En Coelemu, devastador el escenario, y eso sentí yo, lo que sentía ayer cuando trataba como bajar las emociones que también nosotros sentimos por ser psicólogos igual, tratar de autorregular lo que también sentimos nosotros.
Y eran como las emociones que más me quedaron marcadas, la desesperanza de que también uno no puede hacer mucho porque se necesita ayuda, y para eso también hay que tener un factor económico para poder llegar. Entonces ahí uno queda en el clave de los esfuerzos físicos y psicológicos que uno hace cuando también sale a terreno. Y también la otra situación de la sesión con la niña, que fue igual impactante en el tono del relato. Sí. Sí. Ese es como mi aporte ya vivido como en la emergencia tal, pero también es como una emergencia que uno, por ser voluntario, no la vive en primera persona, como los aparatos que están funcionando en los puestos de mando. ¿Ya? Nosotros somos como ya un terciario, secundario que abarca ahí la función. Pero esas son como las emociones las que han predominado, y sobre todo la desesperanza en cómo está este escenario a reconstrucción. La gente le falta la confianza en que la van a ayudar. Ese es como el soporte que necesitan, lo que más o menos como precisé ahí y tratamos como de abarcar con los que andábamos de voluntarios. Y eso. Muchas gracias, Camila, por lo comentado, también por la labor que está haciendo, ¿cierto? De ir colaborando con diferentes personas, con diferentes comunidades. Y claro, muchas veces las localidades que están un poquito más alejadas, ¿cierto? La ayuda tarda en llegar. Sin embargo, la entrega que podamos hacer nosotros también es importante. Si bien es cierto, no va a ser una entrega material, sí va a ser una entrega de contención socioemocional, y que no es menor, que es muy importante. Y eso también sirve para reivindicar algo que mencionaba Martín hace un rato atrás, de sentir que a veces podríamos ayudar más, pero a veces el podría o el hubiera nos va a jugar más bien una mala pasada más que algo bueno. Así que también es importante, y por eso quise partir con esta actividad primero, es que vayamos reconociendo qué nos está pasando a nosotros y a nosotras, ¿cierto? A nivel emocional, porque somos personas que tenemos ganas de ayudar, pero no podemos desligarnos, ¿cierto?, de que somos personas que las imágenes nos impactan, que los relatos nos impactan, y que también tenemos que apuntar a nuestro bienestar, porque si queremos colaborar con otra persona, también tenemos que tener cierta estabilidad, ¿ya? Y por eso es importantísimo visualizar cómo estamos, y también visualizar que lo que estamos haciendo está dentro de nuestras capacidades actuales. Quizás podríamos hacer otras cosas, o no lo sabemos, pero sí centrarnos en lo que realmente estamos haciendo. Y eso es lo más importante, porque nos lleva justamente a colocar nuevamente los pies sobre la tierra, y decir, sí, mi aporte es este. Quizás si lo comparo con otro puede ser más o menos, no lo sé, pero sí estoy haciendo un aporte. ¿Ya? A ver, para comenzar a hablar ya de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Tenemos que entender que cuando una persona, una localidad, ¿cierto?, está envuelta en una crisis, van a aparecer diferentes factores que van a estar mermando, ¿cierto?, la integridad de la persona, tanto individual como colectiva. ¿Por qué? Porque va a aparecer, como por ejemplo mencionaban en los relatos, por ejemplo, Lizeth, ¿cierto?, la pérdida de lo más preciado. Aparecía la pérdida material de una casa, ¿cierto? Pero aparte de la pérdida material de una casa, también estaba la pérdida emocional de los recuerdos que vivían en esa casa. Entonces ya no es una sola cosa, sino que son varias cosas que están confluyendo en una pérdida. Entonces tenemos que entender que la persona ya está con ese sentimiento, con esa sensación de que algo ya falta, de que algo se perdió, y que a veces se puede reconstruir lo material, pero reconstruir los recuerdos, eso ya es un poquito más difícil, ¿ya? Va a aparecer también la sensación de que está lloviendo sobre mojado, ¿cierto? O como que de repente las personas dicen que todo lo malo llega de una pura vez, y ahí empiezan a aparecer estos pensamientos que son más bien intrusivos, y que no van a colaborar de una forma adecuada, sino que solamente van a aumentar los niveles de ansiedad, de tristeza, de sintomatología depresiva que pueda aparecer en la persona.
También la sensación de vulnerabilidad. Pensemos en lo que ustedes comentaban de las personas que han perdido los lugares en los que habitan, ¿ya? Muchas veces cuando nos sentimos tristes, ¿cierto? O tuvimos un mal día, lo único que queremos es poder llegar a nuestra casa, ¿cierto? A nuestro espacio seguro. Y ahora las personas que están viviendo la crudeza de los incendios no pueden llegar a ese lugar, ¿ya? Entonces, la sensación de vulnerabilidad se va a ver mucho más aumentada. Por eso es importante el contacto que podamos hacer con las personas, de entregar un aporte al equilibrio, ¿cierto?, en su bienestar y en su salud, aunque es por mínimo que sea. También va a aparecer la confusión, ¿cierto?, esta idea de no saber qué hacer, de tener dificultades para poder planificar, de poder pensar en un mañana, lo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra cotidianidad, ¿cierto?, de que queremos planificar a corto, mediano y largo plazo y hacemos una línea de vida futurista, ¿cierto?, que no siempre se cumple. Pero ahora, ¿qué sucede? Esa planificación que generalmente se puede hacer ya también se ve minimizada porque nuestra estabilidad emocional, producto de la pérdida, está mermada. Además, estas dificultades que la persona atraviesa cuando se siente en vulnerabilidad también afectan nuestro sistema inmune. Por lo tanto, la persona va a estar más propensa, ¿cierto?, a algún tipo de enfermedad. Ahora, para comenzar a hablar de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que entender que principalmente cuando la persona vive una crisis se entiende siempre como un estado temporal de trastorno y de desorganización que está caracterizado principalmente por la incapacidad de la persona para abordar situaciones particulares. Es decir, partimos de la base que la vivencia de la crisis está incidiendo en que la persona no pueda organizar sus sentimientos, no pueda organizar sus pensamientos, y esta desorganización también altera el equilibrio propio del cuerpo. Por ejemplo, tenga sintomatología como una taquicardia, también puede tener el lentecimiento en la forma de pensar, que lo conversábamos hace un rato, ¿cierto? Entonces van a estar ahí dando vueltas a situaciones que van a afectar todo el equilibrio de la persona. Generalmente, cuando vemos a una persona que está en crisis, se trabaja con el modelo de los primeros auxilios psicológicos, el modelo ABCDE, ¿cierto?, de la Universidad Católica, también en comparación, ¿cierto?, con el modelo propio de la Organización Mundial de la Salud. Principalmente, este modelo ABCDE son 5 pasos que se pueden implementar en aproximadamente 45 minutos. Lo importante es entender que la aplicación de los primeros auxilios psicológicos no es una intervención psicológica, no es una intervención de modelo en crisis, porque para eso existen otras características de implementar, por ejemplo, el modelo ABCX, ya que es para una intervención en crisis, sino que esto es simplemente para prestar ayuda. Son los primeros auxilios psicológicos. De aquí ya la persona se podría derivar a algún tipo de red asistencial, pero no es una intervención psicológica. Eso es lo más importante, ya es una contención para la persona, pero no una intervención como tal. El modelo ABCDE, como les decía, consta de 5 pasos, ¿cierto? Y estos pasos, ¿qué van a buscar? Primero, el hecho de que se puedan identificar y se puedan visualizar cuáles podrían ser las necesidades básicas de una persona y hacia dónde se deberían dirigir las personas en caso de que estas necesidades no estén resueltas. Por ejemplo, necesidades básicas como el agua, la alimentación, la seguridad, la información y apoyo de personas cercanas, la información que pueda venir desde el aparato estatal, ¿cierto?, de los ministerios implicados, ¿cierto?, para buscar algún tipo de ayuda. También busca generar un impacto de disminución en la sintomatología ansiosa que pueda tener la persona, en la sintomatología del estrés. Y
muy importante que en esta colaboración en la disminución de la sintomatología ansiosa y estresante se pueda colaborar hacia un restablecimiento del equilibrio biopsicosocial. Es una búsqueda. Si no se logra en una primera instancia, se deriva hacia las redes de apoyo asistencial, ¿ya? Lo más importante es que en esta utilización de los primeros auxilios psicológicos no solamente lo pueden aplicar los psicólogos y las psicólogas, sino que cualquier persona, ¿cierto?, que esté capacitada para poder aplicarlos, ¿ya? Pues es muy importante comprender hacia qué están orientados cada uno de los pasos para generar las competencias de implementar este tipo de ayuda. Lo más importante es que se tiene que utilizar en personas que se hayan visto afectadas de forma directa o indirectamente, ¿cierto?, por los sucesos, sobre todo lo que estamos viviendo ahora de los incendios forestales. Por ejemplo, personas que estén sometidas a la televisión constantemente pueden generar también sintomatología de ansiedad, y se pueden angustiar, pueden presentar insomnio, pueden presentar pérdida del apetito, cambio en el estado del humor, y es una afectación indirecta, porque si bien es cierto, no están viviendo en carne propia la crudeza del incendio, de los incendios forestales, lo están viendo a través de la televisión. Y esa información constante también puede desequilibrar a la persona. Así que ahí también se podría utilizar una ayuda indirecta, ¿cierto?, mediante la utilización de los primeros auxilios psicológicos. Lo más importante es que este tipo de modelo entrega una respuesta rápida, específica y acotada en el tiempo. Como les decía, este modelo sigue 5 pasos. El primero de ellos es el de la escucha activa. Aparece la entre paréntesis porque es el modelo ABCDE, ¿ya? Entonces la escucha activa es lo primero que se debe hacer. En la formación de la psicología se habla harto de la escucha activa, ¿cierto? Pero una cosa es la teoría y otra es la puesta en práctica. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica la escucha activa cuando una persona está en una situación de crisis? Probablemente no sea algo sencillo, ¿ya? ¿Y qué va a suceder acá? Para poder implementar este paso, nos vamos a demorar aproximadamente entre 10 a 20 minutos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en una situación de crisis, probablemente la persona no va a querer conversar al tiro. Y uno que está ahí prestando el apoyo y la ayuda, no puede obligar tampoco a la persona a hablar, ¿ya? Por eso es muy importante que si esto ocurre, que la persona no quiera verbalizar algo, es muy importante ser respetuoso o respetuosa, ¿cierto?, y mostrar empatía. ¿Cómo se puede mostrar el respeto y la empatía con la persona que está enfrente? Principalmente, por ejemplo, aplicando la técnica del reflejo, en donde nosotros principalmente somos el reflejo de la persona. Por eso utilizar posturas que sean similares, gestos que sean parecidos, contacto visual ayuda a colocarnos en una horizontalidad con la persona que está enfrente y de esta manera, ¿cierto?, propender a un intercambio comunicacional, ¿ya? Pero bajo ninguna normativa obligar a la persona si es que la persona no quiere conversar o producto de su conmoción emocional no puede hacerlo, ¿ya? Por eso es importante mantenerse cerca, mostrarse respetuoso y respetuosa y mostrar empatía, sobre todo con el apoyo de nuestro cuerpo, copiando, ¿cierto?, o mostrándonos como un reflejo de la conducta que tenga la persona. Eso es la parte inicial para poner en práctica la escucha activa. ¿Qué debo hacer entonces para que esto vaya surgiendo, vaya funcionando? Primero que todo, hacer sentir a la persona que siempre la estoy escuchando, ¿ya? Si la persona comienza a verbalizar algo, ¿cierto?, tomar la última palabra que dice, profundizar en lo que ella, en esa palabra para que me cuente más, ¿cierto? Siempre dejando la posibilidad de que sea la persona la que vaya a hablar,
¿ya? Por eso es escucha activa. A veces que puede ocurrir que la persona que está escuchando va a querer meter de su cuchara o de su cosecha, o puede decir, es que a mí me pasó esto. Eso no se puede hacer, ¿ya? Aquí lo importante es siempre atender a lo que la persona está diciendo. Por eso es muy importante tomar, por ejemplo, algunas palabras que vaya diciendo y después preguntar acerca de esas mismas, pero desde la experiencia de la propia persona. También respetar el tiempo de la persona en su relato. Por ejemplo, si pensamos que está en una situación de crisis, a veces puede hablar muy, muy rápido, no le vamos a entender, entonces es importante preguntar lo que va diciendo, o en algunos casos va a verbalizar de una forma muy lenta, ¿ya? En cualquiera de los casos, es importante, ¿cierto?, respetar el tiempo de la persona, como también respetar aquellas cosas que omita, ¿ya? Porque pueden ser muy dolorosas y por eso no las está verbalizando. Uno se puede dar cuenta de aquello, pero si la persona no lo está diciendo, nosotros tampoco podemos propender a que nos diga algo que la persona en ese momento no quiere decir, ¿ya? Y en todo momento permanecer cerca de la persona, ¿cierto? Con esta técnica del reflejo, ¿cierto? Del espejo, demostrarnos de una forma similar. Eso es lo más importante para promover la escucha activa. ¿Y qué es lo que no debo hacer? Y esto es muy importante, evitar distraerse, que puede costar, ¿ya? Porque si hay mucho ruido, o porque si la persona está contando una experiencia que puede haber sido parecida a la mía, uno puede como que se puede desconectar con el relato de la persona y se puede enganchar con la propia experiencia. Entonces, esos aspectos hay que mantenerlos como una especie de entre paréntesis, ¿ya? Evitar distraerse, no mostrar conductas de impaciencia. Si la persona, por ejemplo, en su relato está verbalizando de forma muy lenta, no estar moviendo las piernas, no estar sobándole las manos, no mirar el reloj a cada rato, porque justamente nuestro comportamiento le va a estar diciendo que se apure, y nosotros no le queremos decir eso, ¿cierto? No tenemos que mostrar estos comportamientos, estas conductas de impaciencia. Tampoco interrumpirla, o en su relato, por ejemplo, la persona está diciendo que, no sé, no ha sabido nada de sus familiares porque perdió el contacto, porque perdió el teléfono, no se sabe los números y de su familia, de sus familiares, ¿cierto? No le podemos decir, oye, tampoco me he comunicado con mi familia hace 2 días. No, ¿ya? Acá lo que importa es la experiencia propia de la persona. Por lo tanto, tenemos que respetar su tiempo, respetar lo que dice, y no decir algo de forma apresurada, que sea totalmente descontextualizado lo que está ocurriendo. O también, como les decía recientemente, evitar decir, a mí me pasó lo mismo. Y a veces nos pasa, podemos estar en una conversación entre amistades y alguien nos está comentando algo y de repente aparece una persona que dice, no, es que ¿sabes qué? A mí me pasó tal cosa. Y al final esa persona termina contando toda la historia y quien la estaba contando se queda callado, ¿ya? Esas acciones no hay que hacerlas, porque estamos promoviendo la escucha activa. Lo que más importa es el relato y la vivencia de la persona afectada. No tocar a la persona. Si la persona, a veces una persona puede querer abrazar, uno en la contención puede propender a dar un abrazo, pero la persona no quiere recibir un abrazo, no se realiza. Hay que ser muy claro y hay que tener mucho ojo y ser muy detallista respecto del comportamiento. Si la persona no está solicitando un abrazo, no se realiza, ¿ya? Por eso hay que ser muy claro o clara, ¿cierto?, respecto del espacio físico de la persona. Y evitar frases cliché, como por ejemplo, Dios sabe por qué hace las cosas, no hay mal que por bien no venga, todo lo malo llega junto, o si la persona, producto de los incendios, perdió a un ser querido, ya sea una persona, su mascota, no decirles como que ahora va a tener un angelito en el cielo. Eso no, a la persona no quiere saber eso, la persona está sufriendo por la pérdida y eso es lo que se debe, ¿cierto?, intentar contener, no decir
frases que la mayoría de las veces se dicen como para quedar bien, pero la verdad es que no son para quedar bien, ¿ya? Así que esas frases hay que evitarlas. Eso con respecto a la escucha activa. La segunda es la B, ¿cierto? Y en este caso queda con ventilaciones con V, pero para seguir parte del modelo se escribe con B. Sería el reentrenamiento de la ventilación. Y principalmente el reentrenamiento de la ventilación tiene que ver con la respiración. Generalmente cuando las personas están viviendo una situación de crisis, y si pensamos que primero viene la escucha activa y la persona está conversando, probablemente a medida que vaya conversando lo vivido, vaya aflorando la tristeza, la pena, el llanto. Y cuando la persona está con esa experiencia vívida, cuando se pone a llorar, muchas veces cuesta hablar cuando uno llora de ese llanto que viene desde lo más profundo, ¿cierto?, de la persona. Cuesta poder verbalizar, cuesta poder respirar. Uno cuando tiene esa experiencia de llanto como se ahoga, ¿cierto?, como que trata de respirar profundo y no salen las palabras, ¿ya? Por eso que el segundo paso es tan importante, porque el trabajar con la respiración puede ayudar a que la persona, ¿cierto?, pueda disminuir los niveles de ansiedad y a medida que vaya respirando también de una forma más pausada, puede aliviar un poco los síntomas de confusión en el pensamiento que pueden estar apareciendo en ese momento. Aproximadamente, este reentrenamiento de la ventilación también se demora cerca de 10 minutos. ¿Y en qué consiste? Y esto es lo que debemos promover. Primero, le tenemos que decir a la persona que la forma en cómo respiramos modifica nuestras emociones, ¿ya? Cuando botamos el aire, nos relajamos más que cuando inspiramos. Entonces, a ella le estamos dando un indicador de que lo más importante está asociado con nuestra forma de respirar. Entonces, le tenemos que, primero que todo, demostrar. Entonces, le vamos a decir a la persona que el ejercicio consiste es que cuando inspire, cuente hasta 4, cuando exhale, cuente hasta 4 y luego permanezca en pausa, ¿cierto? Una vez exhalado, 4 tiempos más, ¿ya? Entonces, si nos pensamos, van a ser 12 tiempos en el proceso de inhalar, exhalar y pausar. Entonces, pasamos, inhale, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Exhale, 1, 2, 3, 4, aguante, 4 tiempos. Se lo demostramos. Y luego, le decimos que nos acompañe. Y entre la persona y yo, ¿cierto?, hacemos el ejercicio. Nuevamente, inhalamos en 4 tiempos, exhalamos en 4 tiempos y aguantamos en 4 tiempos. Luego, ¿cierto?, le decimos a la persona que continúe sola. Y lo más importante, le tenemos que decir que esta técnica sirve para disminuir, ¿cierto?, la sintomatología ansiosa, ¿cierto? O cuando esté un poquito más pesada, cuando esté recordando la situación vivida. Por eso le podemos motivar e indicar a que lo pueda realizar diariamente. Lo ideal es que sea por lo menos 3 veces en el día, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones que también pueden orientarse hacia el aguantar, ¿cierto?, y a promover estos ejercicios de respiración. Lo más importante es indicarlo que lo haga por lo menos 3 veces al día durante 10 minutos. Recordemos, inhalar en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos y aguantar en 4 tiempos. El tercer paso de este modelo consiste en la categorización de las necesidades, la sexta entre paréntesis, ¿cierto? Y aquí es importante que nos demos cuenta que cuando una persona vivencia un evento traumático, la probabilidad de presentar confusión mental es muy alta, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos vamos a dar cuenta que probablemente la categorización temporal esté confusa entre lo que pasó previo, durante y posterior. Va a estar todo mezclado. O probablemente producto del impacto del evento traumante
puede haber como una especie de amnesia lacunar, ¿cierto? Van a haber partes de recuerdos que la persona no va a poder traer a presente. Entonces se van a ver como lagunas, como vacíos. Y eso es parte de la confusión mental esperable, ¿cierto?, en un evento traumático. Entonces, cuando eso ocurre, nos vamos a dar cuenta que si hay confusión mental, a la persona tiene dificultades en poder categorizar, por ejemplo, los tiempos verbales para poder comunicarse, o incluso categorizar la temporalidad del recuerdo, puede ser difícil saber qué tiene que hacer primero, cuál es la necesidad más emergente o la más importante de resolver. Frente a eso, lo importante es que nosotros como en nuestra labor de ayuda, ¿cierto?, podamos orientar a la persona que cómo identifique y cómo pueda ir categorizando las necesidades y cómo las pueda ir jerarquizando, ¿ya? Pero acá, lo importante es que la propia persona vaya visualizando sus necesidades, no la persona que la esté conteniendo y les vaya diciendo qué es lo que debería hacer o qué debería ir primero. No, es que la persona vaya visualizando qué es lo más relevante. ¿Le podemos colaborar en indicaciones? Claro, pero no le podemos dar la instrucción de lo que es más importante, porque la persona tiene que irse dándose cuenta de la vivencia y de cómo va categorizando y ordenando la experiencia, ¿ya? Lo que podemos promover, sí, es escuchar el relato, totalmente, es parte de la escucha activa, ¿cierto? E identificar cuáles son las principales preocupaciones. Entonces, cuando identificamos las principales preocupaciones, podemos decirle a la persona qué le preocupa en este instante, qué necesita para poder resolverlo, le puedo ayudar en algo. Van a ser como preguntas guías, ¿ya?, que van a servir a visualizar la necesidad, que la persona la puede estar verbalizando, la puede estar diciendo, pero a pesar de eso puede no darse cuenta de que es una necesidad que tiene que resolver. Recordemos que hay un estado de confusión mental en la base. Ahora, cuando la persona menciona todas las cosas que debe realizar, le tenemos que ayudar a identificar cuál es la más importante o cuál es la más urgente, ¿ya? Eso sí podemos hacer, no decirle cuál es, sino que ayudar a que la persona lo descifre. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más urgente que deba resolver? Que no podemos decir, a veces tenemos ideas que pueden ser geniales, pero están justamente en el ámbito de que no son buenas para mencionar. Por eso, a veces en nuestro afán de ayuda podemos cometer un error. Tenemos que tener cuidado con que la categorización de necesidades no sea hecha por la persona. Es decir, nosotros en nuestra cabeza podemos estar escrito todo el relato de la persona y podemos tener una jerarquía de las necesidades. Pero si la persona, si nosotros le transmitimos nuestra categorización en la persona, le estamos quitando la posibilidad a la persona de poder volver hacia el estado de equilibrio, ¿ya? Y probablemente la manera de entender las necesidades de nosotros no sea realmente la manera en cómo la persona debe resolver sus necesidades, ¿ya? Ahí levantó la mano alguien. Sandrino, te escuchamos. Hola Mauricio, hola a todos. Respecto a lo que estaba hablando, es súper importante transmitir de que en estas situaciones, cuando la persona se encuentra un poco desorganizada como en la forma temporal del relato o de las prioridades, entender de que por más de que, un grupo de 5 personas hayan experimentado el mismo suceso que le haya traído desgracia, pena y todo, esas 5 personas tienen una forma muy distinta, valga la redundancia, de priorizar qué es lo más importante. ¿Y por qué hago este comentario? El fin de semana acudí a la comuna de Ranquil directamente al albergue para poder ayudar con algunas cosas y prestar también apoyo a las personas. Y los relatos de algunas de la gente que estaba involucrada, que había perdido sus casas, sus terrenos y todo,
eran muy distintos y eran todos vecinos de un mismo sector, por dar un ejemplo. Entonces había una señora que estaba muy preocupada por el tema de sus animales. O sea, ella ya había asumido en cierta medida de que su casa ya la había perdido, pero que era algo material, era algo que con esfuerzo o con otras variables la iba a poder recuperar en cierta medida, o que iba a poder como atenuar un poco esa pérdida. Pero ella sí estaba muy pendiente de sus animales. Entonces, una de las cosas que más le solicitaba a las autoridades era que si podían crear una cuadrilla o decirle a bomberos que si iban a recorrer el sector, que le trajeran a sus animales. Y bueno, a buen puerto encontraron todas sus mascotas. En algunos estados, algunas estaban un poco quemadas, deshidratadas, muy asustadas, lógicamente, pero era totalmente distinto a la visión que tenía la persona que estaba al lado, que para ella era de que cómo voy a recuperar mi casa nuevamente, que tenía mi televisor ahí. Entonces igual ahí uno va viendo las prioridades, y eso no significa de que una de las personas esté equivocada y que la otra tenga como la visión correcta, sino que simplemente las necesidades de cada uno, y al estar expuesto a situaciones de riesgo, cada uno va evaluando muchas veces qué es lo que le hace más sentido, pero no significa que tenga la verdad uno o que tenga la verdad el otro. Y entonces ahí, dentro del aparato como de contención, es súper importante no traspasar, uno también como persona de contención, de traspasar el orden de la necesidad, o el orden de esclarecer un poco el relato, o de darle un tiempo. Porque lógicamente nosotros igual vamos con una carga, igual nos vamos a conmover, igual vamos a tener reacciones que nos son ajenas al rol de poder ir a ayudar. Entonces hay una triada muchas veces entre lo que yo pienso que es correcto, entre lo que la persona piensa que es correcto y lo que me dice el manual que es lo correcto. Y es ahí donde la perspicacia, por así decir, de cada uno de nosotros va a tener que tomar un estatus, una relevancia superior en cómo vamos a guiar a esta persona, porque también, como decía Mauricio, el entregarle el camino es quitarle la facultad de que vuelva a la realidad. Y lo que queremos en estos casos es de que la persona pueda generar un análisis no muy complejo, pero sí que genere un análisis que le permita a él o ella poder situar y darle un orden lógico a sus necesidades. Eso quería como aportar, que me pareció como súper interesante, y claramente en terreno las situaciones igual van cambiando, son súper continuos los cambios, así que eso. Muchas gracias, Sandrino, tremendo aporte, porque diste justo en el clavo al hacer mención de que una realidad compartida, ¿cierto?, no necesariamente va a ser entendida de igual manera por las personas que comparten esa realidad. Así que eso te queda claro. Por eso es muy importante lo que mencionábamos ahora, de que nuestra manera de jerarquizar o de ordenar las necesidades no necesariamente va a ser la que necesita la persona. Y ahí hay que tener mucho resguardo y mucho respeto, ¿cierto?, con la persona que tenemos enfrente. Bueno, también, ¿dónde hemos quedado? Que no debemos promoverse para resolver las necesidades o intentar hacerlo en la medida que las mencionas. Si, por ejemplo, la persona está mostrando muchas necesidades, pero no están ordenadas, si nosotros estamos pensando en que tiene que ir para tal lugar, que tiene que preguntar a tal persona, y lo vamos haciendo de forma simultánea, probablemente no resulte, porque no van a estar ordenadas ni jerarquizadas, y no van a, probablemente, si le decimos a la persona, vaya a tal lugar, y de ese lugar le van a decir, pero antes necesita tal cosa, entonces va a tener que volver, y no va a servir, porque vamos a hacer que la persona pierda tiempo, se angustie, reviva muchas veces la experiencia dolorosa, y es lo que no queremos, ¿ya? Por eso es que no podemos intentar resolver la necesidad de medida que la persona las menciona, sino que cuando ya estén todas mencionadas, colaborar en que la persona les pueda jerarquizar. Bueno, porque principalmente esto puede traer consecuencias no esperadas, como mencionábamos, para la intervención, tal como también mencionaba Sandrine. ¿Qué recomendaciones tenemos para este punto? ¿Cierto? Preguntarle a la persona, ¿cuál sería el problema o la situación que primeramente se debería resolver? ¿Ya? O también llevarlo hacia las experiencias previas. Por ejemplo, cuando usted se ha visto enfrentado o enfrentada a un problema similar o un problema difícil, ¿cómo los ha resuelto? ¿Ya? Tratar de buscar en la misma experiencia personal, ¿cierto?,
esa fuerza o esa característica para poder guiarse hacia qué es lo que podría ser la persona en sí. O, ¿cierto? Por lo que me ha contado, son muchos problemas, ¿cierto? ¿Usted cree que podamos ordenarlos? Porque si son muchas las cosas que está verbalizando la persona, lo importante es poder llegar al más emergente, al más emergente de emergencia, me refiero, ¿cierto? Al que sea más importante de resolver en ese momento. Por eso es tan importante poder categorizarlos y ordenarlos. El cuarto punto del modelo es la D, ¿cierto? Que vendría siendo la derivación a las redes de apoyo. Y aquí, cuando la persona nos verbaliza, ¿cierto?, cuáles son sus necesidades, ahí nosotros podemos ir visualizando qué redes de apoyo podrían activarse. Eso es muy, muy importante. Pero lo más importante es siempre tratar de activar y reactivar las redes de apoyo familiares y las amistades, que vienen siendo las que puedan entregar una contención emocional más potente de forma principal y en la primera instancia. También es importante que posterior a la activación de las redes familiares y de apoyo, de amistades, la persona que esté aplicando los primeros auxilios psicológicos pueda también o conozca cuáles son las redes de apoyo que hay disponibles en ese lugar, ¿ya? Si hay un grupo de voluntarios, si hay un grupo de acopio o un centro de acopio cercano. Eso es muy importante que se maneje cuando ustedes, si van a prestar ayuda a algún sector, ¿cierto?, sepan cuáles son las redes o los grupos de apoyo que están en ese lugar, para también poder orientar si es que la persona no tiene conocimiento respecto de eso. Para la derivación a las redes de apoyo, ¿qué es lo que se debe promover, cierto? Primero que todo, facilitar el contacto con familiares y amistades, por ejemplo, mediante la identificación de alguna red telefónica o internet en el lugar en el que estén, ¿cierto? Decirle a la persona que pueda llamarlos, que pueda conversar con ellos si es que se siente muy angustiada, que la persona lo haga, no decirle, oye, deme el número de su hijo, de su esposo, de su hija y yo lo llamo. No, es la persona, ¿ya?, quien debe promover y buscar sus redes de apoyo. Nosotros tenemos que visibilizarlas, pero quienes deben hacer y acceder a ellas son las propias personas. ¿Podemos facilitar y compartir internet? Claro que sí. ¿Podemos facilitar nuestro teléfono si es que no hay un teléfono comunitario? Ahí, claro que sí. Pero es la persona quien debe llamar, ¿ya?, quien debe buscar el contacto. También sugerir cómo poder recibir la ayuda solicitada, si se va a conectar, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, hacia dónde tiene que llamar, qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Identificar los servicios que pueden ingresar a la persona, si no tiene conocimiento de algún tipo de albergue que esté cercano a la localidad en la que vive, mostrarle cuáles son, ¿cierto? Si están cerca o la distancia. Eso es lo más importante, ¿ya? Buscar cuáles podrían ser esas redes de apoyo. ¿Qué no debo hacer? Evitar minimizar las capacidades de la persona. Por ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Aquí a 2 cuadras está el albergue, pero yo voy a ir a consultarle si realmente está lleno el albergue, siendo que si la persona puede hacerlo, le podemos decir, la acompaño, ¿ya? Pero que la persona realice la acción, no quitarle la autonomía personal, no mostrarla en una situación de desvalidez. Ya pensamos que ya está viviendo una situación en la que se siente vulnerable, ya, donde ha perdido cosas, familia, vínculos, ¿cierto? Y nosotros no tenemos que promover, ¿cierto?, además quitarle la autonomía si ya ha perdido otras características. Entonces, hacer visible la autonomía es lo importante y no quitar esa visibilidad. Por eso no le puedo decir yo lo hago, sino que le puedo decir yo la acompaño, siempre y cuando la persona pueda hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, no le puedo decir yo hablaré, ahí me equivoqué, ahí te voy a decir yo, no un todo. Yo hablaré con los encargados del servicio social, sino que yo le puedo acompañar, le puedo indicar con quién tiene que hablar, ¿cierto? Pero que sea la persona la autónoma. O deme el número de su hijo o hija para yo llamarle por teléfono. No. ¿Ya? ¿Le puedo facilitar mi teléfono? Claro que sí. Si es que tengo minutos, ¿cierto?, y conexión para poder realizar la llamada. Pero que la persona lo realice. Lo más importante, ¿ya? No quitarle la autonomía.
¿Qué tips puedo visualizar aquí, por ejemplo? Preguntarle si su familia sabe de la situación, si se ha contactado con ella, promover, ¿cierto? El contacto telefónico por videollamada con ellos, ¿cierto? También decirle que es importante que se ponga en contacto con ellos, que le dedique tiempo a la familia y a las amistades, que conversen, que ese vínculo de contención familiar, social, de amistad, de amor, ¿cierto? Va a ayudar a que la pena sea más compartida y sea más llevadera, ¿cierto? También mostrar el contacto con los servicios públicos que puedan estar ayudando, por ejemplo, llamar al 800-104-777 del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, que ahí en la actualidad hay se me fue el nombre técnico, pero es para la elaboración de una ficha social de emergencia, ¿ya? Que podría ser muy útil, con los datos actualizados respecto a lo que la persona está viviendo ahora, para dejar ya el registro de las pérdidas que ha tenido, por ejemplo. O en el caso de los adultos mayores, esta línea que funciona 24/7 del más 569-6629-3917, principalmente la atención directa para el adulto mayor. También la búsqueda o la información sobre albergues que estén en la localidad en la que estoy siendo voluntario o voluntaria, lo más importante. Y para ir finalizando, llegamos a la E del modelo, que vendría siendo la psicoeducación. Por eso la E está entre paréntesis. Y la psicoeducación tiene que ver con mostrar, con a través de nuestra conversación, de nuestro acompañamiento, ir educando a las personas, ¿cierto?, hacia los caminos que podría ir siguiendo. Y para eso, por ejemplo, también sería importante promover estrategias de afrontamiento positivo al estrés. Otro muy importante tiene que ver con la normalización de las reacciones emocionales. En una situación de estrés, una persona, por ejemplo, puede llorar mucho y después se puede sentir culpable por llorar mucho. Y le tenemos que explicar que es normal que llore mucho, está viviendo una situación de pérdida, de desconcierto, de confusión. Esperable ese tipo de reacción, o una persona que se sienta muy enojada, con mucha rabia, con mucha impotencia, como parecía dentro de las palabras que estábamos al principio. Eso es normal, lo que ustedes fueron colocando también en esta nube de palabras, personas que lo estén viviendo. También podemos contribuir a la detección de señales de alarma, y esto es muy importante porque ahí le podemos, con la parte anterior también de la detección de redes de apoyo, sugerir a la persona la derivación a una red asistencial de salud, por ejemplo, ¿ya? Y también comentarles que principalmente en una situación de riesgo como la que se encuentra, ¿cierto?, va a tener reacciones que van a ser distintas, van a ser reacciones emocionales, físicas, a nivel de pensamiento y también a nivel de la comunicación y la interacción con otras personas. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que las personas pueden presentar reacciones emocionales como por ejemplo shock, como les decía al principio, pérdida o confusión del periodo vivenciado, ¿cierto? La confusión entre pasado, presente, futuro, mucha irritabilidad, enojo, temor, culpa, rabia, tristeza, dolor, impotencia, pérdida del placer, van a estar ahí presentes, ¿ya? Son parte de una reacción emocional esperable. A nivel físico, la persona se puede sentir muy cansada, ¿cierto? A pesar de que haya dormido, pueda sentir fatiga o puede tener dificultades para poder conciliar el sueño, puede presentar insomnio en cualquiera de sus niveles, alteraciones en la frecuencia cardíaca, cefaleas, malestares gastrointestinales, reducción del apetito o aumento del apetito, reducción en la respuesta sexual, ¿cierto? Son parte esperable de las características físicas cuando la persona está viviendo una situación de crisis. A nivel de pensamiento se puede entender como una disminución de las funciones ejecutivas porque la persona puede tener, como presenta confusión mental, puede tener enlentecimiento en la toma de decisiones, dificultades en el control inhibitorio, van a aparecer pensamientos intrusivos, entonces no los va a poder filtrar.
se afecta la memoria, entonces ve que toda la forma de coordinar el pensamiento, la conducta y la acción en sí puede ser más lenta o puede ser errática, ¿ya? También pueden aparecer disminución en la autoestima como un aspecto significativo, que no se sienta, que sienta que está perdiendo su amor propio, ¿ya? Y a nivel interpersonal puede aparecer retraimiento social, querer alejarse, ¿cierto? Como querer aislarse de las situaciones de contacto con otros, aunque sean personas muy queridas para él o para ella. Pueden aparecer conflictos interpersonales, dificultades laborales o educacionales. Pensemos que ya queda aproximadamente un mes de retorno para las actividades escolares y los niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes que estudien, ¿cierto? Que estén sometidos que hayan tenido esta experiencia directa, probablemente van a tener dificultades para poder manejar su entorno, ¿ya? Entonces tenemos que ser muy empáticos y empáticas con las personas bajo esta característica, porque sus dimensiones de desarrollo se ven afectadas. Para poder ir educando en características, en características positivas, ¿cierto? Promover el tiempo que pasa en familia o con amistades a la persona, mencionarle como aspecto central muy importante. Otro muy importante es evidenciar la resiliencia, ¿ya? Por ejemplo, comparándola con experiencias pasadas, quizás no van a ser experiencias tan complejas como las que están viviendo ahora, ¿ya? Pero hacerle ver que si en algún momento la persona tuvo alguna situación que también para ese momento fue muy difícil, dolorosa, ¿cierto? Mostrarle que si en ese momento logró construir herramientas con tiempo, probablemente ahora ocurra, ¿ya? No decirle, usted va a salir adelante, porque no lo sabemos de una forma directa, pero sí mostrarle que antes pudo hacerlo y quizás esa experiencia sí le puede servir ahora. Eso es muy importante, no podemos entregar un comportamiento que garantice un avance, porque no lo sabemos, ¿ya? Lo importante sí es buscar en su pasado y si hubo alguna experiencia, que esa experiencia le pueda servir para lo que está viviendo ahora. También reforzar aquellos aspectos que puede estar haciendo de forma correcta, por ejemplo, el hecho de que se haya abierto a la conversación para prestar estos primeros auxilios psicológicos, eso ya es un avance significativo e importante porque la persona verbaliza su experiencia y eso también se tiene que reforzar. También mencionarles de que apague la tele un poco y con las noticias sobre incendio, porque al final todo gira en torno a eso, la persona tuvo la experiencia de forma directa y además está absorbiendo la información de forma indirecta constantemente, va a ser más bien perjudicial para sí misma, ¿cierto? Normalizar las emociones, como los mencionábamos un rato, que es normal que sienta rabia, angustia, que quiera estar solo, es esperable que pase, ¿ya? Y lo más importante, al tiro Darwin, lo más importante es verbalizar también que cuando la persona está en una situación de crisis, puede también ser más susceptible al consumo de algún tipo de alcohol o drogas. Hacerle ver que cuando la persona se siente en crisis, eso puede pasar, así que hay que evitarlo, porque es esperable que pueda ocurrir. Darwin, le escuchamos. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Súper bien. Le quería consultar, profe, de acuerdo a lo de los refuerzos, ¿qué pasa si, por ejemplo, algún refuerzo que tenga la persona anterior a una experiencia puede ser, por ejemplo, un refuerzo dañino como conductas lesivas o, por ejemplo, alcoholismo? A ver, bueno, eso no sería como directamente un refuerzo, que acá tenemos que apuntar hacia conductas que sean o comportamientos que conlleven, ¿cierto?, el bienestar. Si, por ejemplo, la persona presenta conductas autolesivas, hay que derivarla a la red asistencial, ¿ya? Por la implicancia que tiene, porque las conductas autolesivas ponen en riesgo a la persona en primera instancia, ¿ya? Entonces se activan todos los protocolos asociados ahí respecto de lo que es la prevención del suicidio, como por ser conducta autolesiva.
En el caso del consumo de alcohol y drogas, se espera que ocurra cuando hay una situación de crisis. Se tiene que hacer visible que no es la manera, ¿cierto?, de enfrentar la problemática, y hacerle ver que el consumo de sustancias no resuelve, ¿cierto?, el estado emocional, porque probablemente los agudice, ¿ya? Entonces, por eso hay que hacerle ver en este caso que esa no sería la vía o la manera de afrontar de una forma significativa la problemática. No sé si respondo a su duda, Darwin. Sí, profesor, muchas gracias. Vale. Y finalmente le podríamos mostrar o decir a las personas que hay ciertas estrategias que son de respuesta positiva frente al estrés, que tienen un impacto significativo en nuestro bienestar, y, por ejemplo, el tratar de dormir entre 7 u 8 horas durante la noche, principalmente por todos los beneficios que tiene propender y regular el periodo de sueño-vigilia. Utilizar las técnicas de respiración, principalmente la que vimos en el reentrenamiento de la ventilación, con estos 3 ciclos de 4 tiempos, de inhalar 4 tiempos, exhalar 4 tiempos y aguantar 4 tiempos, y ojalá ocuparla 3 veces durante el día, durante unos 10 minutos cada vez. Que se abra la posibilidad de compartir con sus vínculos cercanos, familias, amistades, compañeros, ¿cierto?, compañeras de sus ámbitos laborales o escolares, estudiantiles. Promover en actividades de relajación o actividades deportivas, que son muy importantes, ¿cierto?, para también regular y volver al equilibrio de la persona cuando está en una situación de crisis. Y como un punto más importante, evitar el consumo de sustancias, porque se puede ver más previsible, al consumo en estas circunstancias. Y bueno, están un poquito también de donde saqué la información, que se los voy a compartir. Hay una que es muy importante, que es la número 4. Se las voy a copiar en el chat y esto se los voy a compartir igual, que es la guía de bolsillo de la primera ayuda psicológica. Está muy claro ahí, es breve y apunta a poder ir visualizando, ¿cierto?, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y bueno, eso sería por mi parte por ahora. No sé si tendrán alguna pregunta, trataré de hacerlo lo más resumido y rápido posible. Vamos a ver. Dice, tengo un micrófono por eso. Sí, creo que se activó un micrófono ahí por error. Mientras, quiero agradecer acá la excelente presentación de Mauricio Mercado Aravena, que nos ha brindado esta capacitación sobre primeros auxilios psicológicos, que son tan necesarios, sobre todo hoy en día, en el estado de catástrofe y de incendios que lamentablemente han afectado diversas comunas y comunidades del país. Ahora les vamos a dar un espacio a toda la comunidad para que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Lo pueden hacer por micrófono o también lo pueden hacer por chat. Por ende, si alguien desea, puede levantar su mano a través de Zoom, esperar su turno de habla para poder dialogar con nuestro expositor. Mientras, a través del chat ya nos había llegado una pregunta. Y él nos dice, ¿qué pasa cuando no hay o no se cuenta con una red de apoyo familiar? Esa es una muy buena pregunta. Porque puede que no esté la red de apoyo familiar de forma directa, ¿cierto? O que estén cortados los vínculos por cualquier tipo de conflicto dentro de la familia. Y en ese sentido, la red más importante sería la red de apoyo en amistades, ¿ya? Siempre seguir, antes de acudir a redes un poco más lejanas como grupos de apoyo, que son importantes, es ser capaz de poder visualizar cuáles son las redes afectivas más cercanas. Y en este caso, si no se cuenta con una familia como apoyo afectivo significativo, buscar el apoyo de amistad que es significativo. Incluso muchas veces nosotros a nuestros amigos y amigas les decimos que son parte de nuestra familia. Algunos los damos de hermanos, de hermanas, ¿cierto? Porque si le ponemos ese nombre,
a ese vínculo de amistad es porque es realmente significativo. Entonces, acudir a ellos en una situación de crisis siempre va a ser lo más recomendable. Llegar primero a esos vínculos afectivos importantes. Él nos agradece a través del chat por la respuesta. Simón Riquelme nos pregunta también a través del chat de forma directa. ¿Qué se sugiere para la aplicación de primeros auxilios psicológicos en niños, niñas y adolescentes? Ya, súper buena. Y ahí hay que dividirlas. Hay que dividirlas por etapas evolutivas. Cuando hablamos de niños y niñas, ¿cierto? Más que el relato en sí, igual tenemos que tratar de llevar el modelo con los 5 pasos, ¿ya? Pero probablemente la claridad del relato en la escucha activa no sea dentro de lo que podríamos esperar de que la persona nos comente directamente lo que está pasando, ¿ya? Probablemente lo que va a querer un niño o una niña o va a estar esperando es que podamos interactuar desde su mundo, ¿cierto? Que nuestro mundo sea comparable a su mundo, ¿ya? Entonces, nos puede estar contando la vivencia, la situación que le esté afectando, pero después no cuente de otra cosa. Y nosotros también es importante que podamos seguir su discurso. En el caso de que encontremos señales de alteración, de agresión o de violencia en un niño o niña, ¿cierto? O adolescente, dirigirlo hacia la denuncia competente, ya hacia el servicio encargado para poner alguna constancia o alguna denuncia, ya si es que aparece en parte del relato. Pero si es dentro de la evidencia y un niño o niña se va distrayendo y nos va contando una historia y después no cuenta otra porque lo que quiere es compañía, la escucha activa, recuerden que también es importante la empatía. Nos quedamos con él o con ella, comparamos, ¿cierto? Ponemos la postura corporal de una forma similar, nos mostramos que estamos en ese momento para él y para ella ahí. En el caso con adolescentes, si es que la evidencia permite hablar, ¿cierto? Elaboramos todo el proceso de seguimiento a través de la comunicación y del lenguaje. En el caso de que no quiera hablar, que puede pasar, nos quedamos. Yo creo que es muy importante mostrar un tiempo de calidad, y ese tiempo de calidad puede estar referido en mostrarnos empáticos, aplicar las técnicas de espejo. Aunque no haya comunicación, nos quedamos acompañando a la persona, ¿ya? Es importante que en una situación como esta, ¿cierto?, la persona se sienta contenida, y muchas veces la contención va a estar simplemente en el acompañamiento. Así que eso sería como lo que sería más recomendable. De nada, Simón. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que se quiera realizar antes de finalizar esta capacitación? Recordamos que puede ser directamente por micrófono o también puede ser a través del chat. Por acá tenemos algunas palabras de agradecimiento. Felipe López nos dice: muchas gracias, Mauricio, por compartir tus conocimientos y experiencia, y al CEPSICO por facilitar esta instancia. Muchas gracias a Felipe y a todos y todas quienes se sumaron hoy día a esta capacitación. Beatriz Fan nos pregunta a través del chat: sumado a la pregunta anterior, en el caso de personas mayores, ¿cuál sería alguna recomendación? Aquí en la presentación aparecía un número de contacto del Senama de forma directa, que está actualizado, ¿ya? Ese número telefónico funciona 24/7 y está justamente activo para la situación de emergencia que estamos viviendo actualmente, solo para adultos mayores. Ahora, eso es para poner en contacto con el Senama. Pero más abajo aparece desorientación u otro tipo de sintomatología. Esto es súper importante, y aquí hay que ser muy rápido también en la respuesta que va a entregar en el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la desorientación puede ser parte de la experiencia ya traumática. Es parte de la confusión mental que la persona vive dado la experiencia. Pero sí, dentro de las características del relato, la confusión o el intercambio constante del tiempo verbal en la producción lingüística y en la comunicación de la persona, nos puede estar dando orientación de que quizás una sintomatología que estaba de antes ahora está aumentando, como podría ser, no sé, demencia senil,
demencia por enfermedad de Parkinson, demencia por Alzheimer. Si la persona ya tenía diagnóstico previo, entonces ahí sería importante no solamente poner en contacto con el Senama, sino que también con la red asistencial de apoyo y la red de familia, porque aquí la sintomatología se vive mucho más fuerte en una experiencia traumática cuando hay sintomatología de base de alguna alteración neurocognitiva principalmente. Así que hay que tener mucho ojo y no pensar de que la persona tiene una confusión solo por el hecho de la experiencia traumática, sino que también pueden haber antecedentes clínicos previos, mórbidos, ¿cierto?, que estén aumentando esta confusión. ¿Sí? A eso apuntaba un poquito Beatriz, ¿cierto? Un gusto verte después de tanto tiempo. Súper. Agradecemos a Beatriz por su pregunta también y a Mauricio por la excelente respuesta. ¿Hay alguna otra persona que tenga una última pregunta o comentario antes de finalizar? Por acá Camila José Mora nos dice excelente capacitación, específica y atingente. Muchas gracias, nos dice ahí Camila José. Gracias, Camila. Les agradecemos nuevamente a todos y todas por su asistencia también, y desde ya también a Mauricio Mercado ahí que nos ha facilitado todos sus conocimientos también para poder capacitarnos en primeros auxilios psicológicos. Se me había olvidado que les quería mostrar una canción con la actividad, pero les voy a colocar el link de la canción en el chat, que como nos pasamos un poquito en el tiempo, y en esa canción es una artista, ¿cierto?, que quería una canción hacia la ansiedad, y escúchenla, dura aproximadamente 3 minutos y algo, 4 minutos, y vean cómo podrían ir aplicando el modelo ABCDE a partir de lo que la persona verbaliza en la canción. Creo que sería un muy buen ejercicio de ir a través de la canción buscando, ¿cierto?, cómo implementar el modelo ABCDE. Así que con eso ahí sí que termino. Adelante, Dylan. Excelente, muchas gracias. Nos deja entonces también una tarea para poder hacer esto de forma práctica, no quedarnos solamente en la teoría, sino también poder ir aplicando esto de forma práctica y poder enriquecer nuestros conocimientos. Agradecemos también a todas las personas que nos están saludando. Veo hartos saludos ahí, dice muchas gracias, profesor, excelente, Maura, así que muchos saludos y palabras de agradecimiento para nuestro expositor. Gracias a ustedes por permitirme la instancia también. Les agradecemos a todos y todas, y a continuación, ya para finalizar, les vamos a invitar a quienes puedan a que puedan encender sus cámaras, a sacar la fotografía oficial de esta capacitación y poder publicarla en nuestras plataformas digitales. Mientras todos y todas pueden ir activando sus camaritas, aprovecho de recordarles que en nuestras páginas institucionales, por ejemplo en Facebook, en Instagram, está compartiendo información también relevante sobre el voluntariado. Tenemos algunos cupos de atención psicológica gratuita para la comunidad. Cualquier persona mayor de 18 años que requiera de atención psicológica, de primer auxilio psicológico específicamente, que sea mayor de 18 años, puede acceder gratuitamente a través de nuestras plataformas. Así que les invito también a quienes no nos siguen, a que nos puedan contactar también, estar al tanto de estas informaciones.